El problema es ese, que le hemos otorgado categoría de entidad, pero en realidad sigue siendo un algoritmo lo que hay detrás. Cuando tú necesitas un resultado muy concreto, puedes entrenar una inteligencia artificial. En los colegios, por favor, no uséis el ChatGPT para hacer los trabajos. ¿Qué me estás contando? ¿De verdad? ¿Alguien se lo cree esto? Ya, pero nos va a quitar el trabajo a todos. Yo le dije, a usted sí, porque claro, un taxista... Bueno, pues hoy estamos con Miki Espada de Caos Digital. Muy buenas, Miki, ¿cómo estás? Muy bien, de maravilla, muy contento de estar aquí. Me alegro de que estés contento y, como siempre digo, muchas gracias por haber venido. Vienes de Valencia y para nosotros es un placer que cada uno de vosotros vengáis siempre aquí a nuestros estudios a grabar este podcast. Así que bueno, cuéntanos quién es Miki, a qué te dedicas, qué haces. Wow, es una pregunta muy interesante, pero podemos estar 2 horas aquí hablando sobre esto, porque cuando te preguntan sobre ti mismo tienes tendencia a explicar mucho. Mira, yo nací el 16 de octubre del año 73, era martes, llovía. Si quieres empezamos desde ahí. Mejor que contemos. Vale, pues cortamos. Pues al final yo me he dedicado toda la vida a la informática. Para hacer un resumen rápido, porque si no, ya te digo, podemos estar 3 horas, pero me lo he pasado muy bien con la informática, me ha gustado mucho, siempre ha sido mi pasión. Hay gente que se agobia, pero a mí me encanta la tecnología, los botoncitos. Recuerdo que cuando era pequeño mi padre me decía, si es que estás programando el vídeo y tienes 6 años, digo, si es que me da igual, porque en esa época se programaban los vídeos, bueno, era otra época. Y siempre me han encantado los botones y tocar cosas y la tecnología y desmontar cosas y saber cómo funcionaban las cosas, así que me viene desde prácticamente siempre, o desde que tengo memoria, el hecho de relacionarme con la tecnología. Y cuando empecé con los ordenadores, pues ya ni te cuento, fue como el gran descubrimiento del siglo. Con lo cual, a partir de entonces y hasta ahora, que he cumplido algunos más, muy divertido, me lo he pasado muy bien en esta vida trabajando, que es una cosa que suena un poco raro, pero así es. Sí, al final cuando te gusta lo que haces, la diversión va acompañada de, ya sea de trabajo, ya sea de hobby, siempre va acompañada. Entonces, ¿y a qué te atrae, o a dónde te ha llevado la tecnología? ¿En qué punto estás ahora? ¿Cuál es tu empresa? Bueno, Caos Digital nació hace unos años con la idea de llevar a la pyme, a la pequeña y mediana empresa, la tecnología. Porque hay muchas veces en las que las empresas no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer para digitalizarse, les cuesta muchísimo dinero, mucho trabajo, no hay nadie en la empresa que les guíe. Entonces nacimos con esa idea, ¿no? De decir, vamos a darles una opción, vamos a explicarles, vamos a muchas veces más en educación o en explicación que no en venta propia, ¿no? Pero con la idea esa de poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas a digitalizarse con cierto éxito o con no mucho lío, y sobre todo que la gente se sienta cómoda con la tecnología, que a mí me parece que es muy importante, porque hay mucha gente, sobre todo de cierta edad, que es muy reacia. Yo ayer estuve hablando precisamente con una chica que me decía, no, es que mi marido sí, pero yo... no llevo el WhatsApp y justito. Y dices, hombre, pues igual en la época en la que estamos tendríamos que digitalizarnos un poquitín más. Pues básicamente es eso, ayudar a ese tipo de perfil a que se sientan cómodos con la tecnología y que puedan utilizarla para que la vida les sea más fácil. Porque ¿cuál dirías tú que es el mayor problema o el problema frecuente en cuanto a tus clientes hacia la tecnología, aparte de que este tipo de perfiles no, porque pues es que no me gusta la tecnología, es que no se me da bien, etcétera? Vale, aparte, ¿qué tipo de problemas sueles encontrar en los empresarios sobre la digitalización? Pues fíjate que es muy buena pregunta, porque precisamente es un problema muy grave, y es el miedo que tiene la gente. Miedo a que le estafen, miedo a que no sea lo que ellos piensan, miedo a que les vaya a cambiar tanto la empresa que ya no sepan ni por dónde empezar. Todos esos miedos, miedo a la tecnología en sí, que dices, miedo a lo desconocido un poco también, ¿sabes? Entonces, todo ese miedo es lo que nosotros intentamos borrar. Porque nosotros, aparte, insisto, muchas de las sesiones que hacemos es más explicación de cómo funciona, de qué es lo que va a hacer, de qué forma, que simplemente el montarles un sistema y ya está. A mí me interesa mucho que la gente entienda cómo funcionan internamente las cosas para que el resultado sea mejor. Los resultados extraordinarios del Club 100K no son casualidad. Todo empezó con una decisión. Asistir a una conferencia gratuita. Tú también puedes hacerlo. Reserva tu plaza ya. ¿Y cómo resolvéis esos miedos?
que la gente tiene tanto? Explicando lo que te decía, explicando mucho. Nosotros somos grandes explicadores y nos encanta además y intentamos ser muy didácticos cuando hacemos una sesión en la que explicamos pues qué es lo que va a hacer la tecnología que te vamos a implementar. Somos muy didácticos. Intentamos explicar el paso a paso, qué es lo que va a hacer, cómo funciona internamente. Todas estas cosas para quitar ese miedo y que la gente no tenga miedo a la tecnología. Que yo siempre digo lo mismo, la tecnología es tecnología, pero no es magia. Quiero decir, hay una explicación detrás y funciona. Y cuando hablas de esa tecnología que aplicas a los clientes, ¿qué tecnología específica aplicas y de qué forma les ayudas concretamente? Bueno, en los últimos tiempos nos hemos volcado mucho en la inteligencia artificial y es un tema apasionante que nos encanta y que, tenemos muchas esperanzas en que esto se convierta en una revolución como lo fue en su momento Internet o como lo fue las tiendas de ordenadores que habían por todas partes. Bueno, este tipo de revolución, de un antes y un después, implementando una tecnología que desde luego yo pienso que nos va a cambiar la vida y nos la va a cambiar a mejor. Y esta es un poco la idea, ¿no? Y es lo que te comentaba. Hay mucha gente que tiene miedo a implementar la inteligencia artificial en su empresa o a que la inteligencia artificial de repente empiece a tomar decisiones por su cuenta o que la inteligencia artificial esté en no sé qué dispositivo o en todas estas cosas es lo que yo creo que se tiene que un poco que limpiar. Va a ser una tecnología que va a cambiar la vida, sin duda. Va a haber mucha gente que va a perder su trabajo, sin duda. Va a haber mucha gente que pierda trabajo, pero sobre todo los que no sepan utilizar la herramienta de la inteligencia artificial. Con lo cual, vamos a aprender, vamos a ser proactivos y no vamos a dejar que nos arrolle la tecnología, ¿no? Que yo creo que es importante. Vale, has nombrado varios temas que quiero tocar, pero bueno, vamos a ir por partes. Vale, cuando hablas de que mucha gente va a perder trabajo por no saber utilizar la inteligencia artificial, ¿qué inteligencia artificial para ti es básica e imprescindible que se va a utilizar todo el mundo? Y luego, especializándonos un poquito más, avanzando un poquito más, ¿cuál sería lo que tendríamos que saber? ¿Qué me dirías a mí? Aida, tú deberías de saber esto, esto y esto, para tú poder mantener un puesto de trabajo y no estar infravalorado, ¿no? Según el mercado profesional. Esto es un poco como cuando, ¿sabes esa sensación de que hay gente en oficina que todavía no trabaja bien con el Excel? Que trabaja muy poco, que toca un poco por encima, que se dedica a hacer listas en Excel en vez de utilizarla como hoja de cálculo. Este tipo de cosas, pues es un poco en ese momento en el que estamos. La gente empieza a rascar y empieza a utilizar las herramientas de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es mucho más. Me refiero, mira, por ejemplo, para poner ejemplos que todo el mundo conozca, Netflix, cuando tú pones una serie o una película y te propone 3 películas después, eso es inteligencia artificial. Cuando Spotify hace unos años te proponía una canción detrás de la que acababas de escuchar que entendía que podía gustarte, eso también era inteligencia artificial, sigue siéndolo. Hay cosas que no son inteligencia artificial, como por ejemplo Alexa. Alexa no era inteligencia artificial y todo el mundo pensaba que lo era. Entonces, es lo que te digo, a veces hay tecnologías detrás de cosas que damos por sentado que son muy normales, pero el famoso algoritmo estaba potenciado con inteligencia artificial. TikTok desde el principio utilizó inteligencia artificial para poner detrás del algoritmo que te propone un vídeo tras otro y que vayas deslizando y que se te alargue las horas y te pase ahí mirando el móvil, ¿no? Entonces, hay cosas donde ya estaba muy integrado hace un tiempo y donde sigue estando integrada y cada vez lo va a estar más, y cosas en las que no, como por ejemplo lo que te decía, Alexa. Pero la inteligencia artificial ha tomado como un rumbo distinto, como que se ha humanizado mucho. Y al final la inteligencia artificial no es más que matemáticas, es un algoritmo que hay detrás que calcula, que elucubra sobre cosas, posibilidades, y entonces te muestra contenido conforme a eso. Yo siempre digo que es como una especie de milagro que sucede que salgan las cosas que salen, porque si conoces cómo funciona la inteligencia artificial, ves como me voy enseguida a explicarlo porque me parece muy importante. La inteligencia artificial o las herramientas que tenemos ahora mismo de inteligencia artificial, en realidad, lo que generan son tokens o palabras para entendernos, y en función de lo que tú le preguntes, genera un contenido que entiende que tiene relación con lo que tú le has preguntado y con la supuesta respuesta que tendría que dar.
y pone una palabra detrás de la otra, mira que tenga sentido con la anterior y con lo que has preguntado, y así va componiendo un texto. Es decir, que el hecho de que salga una cosa que se entienda y que tenga sentido es prácticamente un milagro. Con lo cual, no es tanto una humanidad lo que hay detrás de una inteligencia artificial, porque le llamamos inteligencia artificial y damos por sentado que hay una persona detrás o una entidad, una especie de entidad, de alguien, algo detrás. Pero en realidad es una consecución de posibilidades o de cálculos aritméticos a través de los cuales elabora un contenido y por obra de Birli Birloque acierta con lo que tú le estás preguntando. Y porque, claro, también se habla mucho de la veracidad y no veracidad que tiene la respuesta de ChatGPT, porque siempre hay que comprobarlo que sí que sea real. ¿Qué porcentaje hay de que sea veraz y no? Y de que nos podamos fiar tanto, porque sí que es verdad que, jolín, estamos viendo que la inteligencia artificial ha llegado hace 2 años prácticamente y ya está dentro de nuestros móviles, en todos lados, ¿no? Pero es sorprendente que todavía tenga como este margen de error y le estemos dando, o sea, toda nuestra confianza y la utilicemos todos los días en nuestro trabajo para que haga muchas cosas por nosotros. ¿Cómo puede ser realmente que tenga como tanta importancia sabiendo que muchas veces se equivoca? Claro, es una pregunta muy interesante porque en realidad se equivoca mucho porque, como te digo, estamos hablando de aritmética. Es bastante casual que haga una respuesta correcta, mucho más de lo que puede parecer. El problema es ese, que le hemos otorgado categoría de entidad, de como si hubiera una persona que sabe un montón de cosas. Y entonces le metemos informes médicos y le decimos que se comporte como un médico y que funcione, o sea, que te dé una respuesta en función a eso, o que haga no sé qué, o que haga no sé cuántos, o que se comporte como un... Entonces, cuando le dices que se comporte como un, interpreta de una determinada forma todo lo que se le da, pero en realidad sigue siendo un algoritmo lo que hay detrás. Y sí que es verdad que hay una parte de la inteligencia artificial que es una especie de caja negra donde se hace el intercambio neuronal entre unas cosas y las otras, y eso también entendemos cómo funciona, lo hemos creado o lo hemos puesto en marcha, pero en realidad el resultado que nos da puede ser cualquier cosa. Es decir, que respondiendo a tu pregunta, que me enrollo un montón, pero respondiendo a tu pregunta, pues sí, es una casualidad que dé la respuesta y por lo tanto yo te diría que siempre se tiene que comprobar que el resultado que te da sea el correcto. Porque se lo inventa todo. Claro, es que entonces, viendo que se inventa todo, ¿cómo puede ser que empresas tan grandes hayan confiado, ¿no? Y estén confiando, no al 100%, pero sí que a un alto porcentaje, a que lo va a hacer bien y nosotros creemos, porque además es que cada vez más vemos pues lo que tú has dicho, ¿no? Compórtate como si fueras, sé mi psicólogo, sé mi yo del futuro, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya llegado hasta ese nivel que nosotros estemos poniendo o depositando casi el 100% de nuestra confianza a una intelectualidad que no existe y que en la mayoría de los casos te da error? O sea, ¿por qué le hemos dado tanto bombo porque entonces? Los humanos estamos como una col. Es decir, no hay ninguna otra explicación. Porque esto no debería pasar. Pero ya pasaba con Google. Cuando alguien tenía una duda en una conversación, o sea, hace, yo qué sé, 30 años, cuando alguien tenía una duda en una conversación, se quedaba con la duda, se lo preguntaba a alguien que conocía que podía saberlo, o como mucho buscaba en una enciclopedia, que eran unos libros que habían antes, con hojas y todo, bueno, y dibujos y letras, bueno, una cosa muy loca, pero eso existía antes y ahí buscaba la gente información, incluso se iban a bibliotecas para consultar esa información. Llegó Google y entonces le dieron entidad a Google y cualquier cosa la sabía Google, y lo que Google decía iba a misa. Yo siempre digo esto, lo de antes era Google lo dice, será verdad. Ahora, se lo preguntamos a ChatGPT y lo que dice ChatGPT será verdad. Pues ni lo de Google era verdad, porque se basaba en cosas que encontraba por internet que podían o no ser verdad, ni lo de ChatGPT tampoco. El problema está en que lo han hecho también que tanto Google como ChatGPT acierta mucho. Y entonces le damos entidad de veracidad a lo que dice Google o a lo que dice ChatGPT. Pero también se equivoca mucho. Y yo creo que siempre tenemos que tener esa parte crítica de decir, vale, tú me estás explicando esto, pero voy a confirmar que lo que me dices sea cierto, antes de lanzarlo a cualquier lado. Y después también te quería contar que
hay una diferencia muy grande entre sistemas que están, ya digo, igual me enrollo mucho, pero sistemas que están hechos ya y sistemas que podemos hacer. Quiero decir, nosotros podemos realizar un entrenamiento sobre una base de inteligencia artificial, que las hay y públicas, para que haga ciertas cosas muy bien. Y ese entrenamiento lo puedes hacer tú en casa, en una empresa me refiero. Pero tendemos a hacerlo de la forma más cómoda, que es utilizar una de las herramientas que ya está desarrollada, que ya está entrenada con eso. Una de fotografías, como puede ser Ideogram, o una de conversación como ChatGPT o Gemini, otra que hace presentaciones muy bien, que no sé qué. Quiero decir que ya hay muchas herramientas que están especializadas en ciertas cosas y nos es mucho más sencillo ir a esas herramientas que hacértelo en casa, es obvio. Pero cuando tú necesitas un resultado muy concreto sobre algo muy concreto, puedes entrenar una inteligencia artificial. Y ahí la veracidad de las respuestas es muchísimo más alta. Claro. Porque la estás entrenando tú conforme a los datos que tienes tú en un sistema más o menos cerrado. Sí, además, a propósito de esto, de lo que tú dices, bueno, hay como dos partes. Lo primero, ¿no? Que en Level Up hablamos de que la inteligencia artificial no es solamente inteligencia artificial, sino inteligencia aumentada, lo que quiere decir, ¿no? Que, pues, de que toda la información que te da tiene que, o sea, si tú no sabes previamente sobre lo que le estás preguntando, no vas a saber si la respuesta es totalmente correcta o no. Entonces, por eso, evidentemente, tú le das un informe o lo que sea, te lo puede mejorar, pero tú siempre tienes que saber previamente, corroborar que es correcto y a partir de ahí trabajar más en profundidad con esto, ¿no? Y por la otra parte, el entrenamiento, ¿no?, que se hace desde Level Up, lo que estamos haciendo también, que tú ya has escuchado un poquito sobre esto, ¿no?, es entrenar una inteligencia artificial con todos los conocimientos de Level Up, que es, además habla Carlos, ¿no?, se escucha la voz de Carlos y es, pues, todo volcado, toda la información volcada de todas las formaciones y de todos los aprendizajes, ¿no?, de Level Up, para que los clientes, pues, podáis empezar a trabajar, pues, enfocado a cada curso, a cada área del negocio, y podáis trabajar con todos esos conocimientos, no regalando lo que es el contenido, sino tú le planteas una duda. Y eso sí que es verdad que al final te estás asegurando, ¿no?, de que eso que está diciendo es real y te va a ayudar. Vale, pues si tú quieres una estrategia, por ejemplo, me lo invento, si tú quieres una estrategia pues para tu negocio, para Caos Digital, pues mira, vamos a llamarlo Carlos. Mira, Carlos, estoy haciendo una estrategia de captación para mi empresa y he pensado que de embudo voy a crear esto como puerta de entrada, esto como dormitorio, esto como salón, etcétera. Entonces tú se lo subes y él te va a dar como la explicación o las mejoras posibles a partir de toda la información que ya se le ha metido. Entonces va por ese hilo, ¿no? Lo que tú dices de construir una propia inteligencia artificial. Bueno, no sé exactamente cómo lo habéis hecho, pero sí, la idea es un poco esa. De hecho, nosotros, con los cursos que hemos ido haciendo con Level Up, esto internamente nosotros en nuestra empresa ya lo hemos implementado. Claro que lo teníamos solamente para nosotros, pero de todos los cursos, al final, con los apuntes, con las sensaciones, con todas esas cosas, tú compones una base de conocimiento muy importante que vuelcas dentro de una inteligencia artificial y entonces la ventaja es que le puedes hacer preguntas. Y esa es un poco la gran diferencia, ¿no? Que tú empiezas a hacerle preguntas y te contesta conforme a lo que te ha dicho y te dice exactamente, pues como dijimos en el segundo día, pues esto y lo otro, ¿sabes? Entonces al final se trata un poco también de eso, de tener todos los datos y estructurarlos de forma que cuando tú le preguntas la respuesta sea buena. Y además es interesante porque yo, por ejemplo, ahora estoy utilizando mucho Gemini, pero lo utilizo como conversación. Y para mí de verdad que ha sido como un cambio total a la hora de comprender, a la hora de también comunicarme con la IA, de decir, wow, es que el poder tener una conversación potencia a un nivel exponencial lo que tú le puedes explicar, porque claro, no es lo mismo escrito, que a veces que escribimos como escribimos, y el nivel de comprensión de la respuesta que te da al ser una voz, o sea, de verdad que eso me está fascinando. Fíjate que en 2024 tenemos muy pocos datos porque hay muy poco histórico, pero en el año 2024 creo que el 95% de todas las peticiones que se hicieron a ChatGPT concretamente eran sobre información, buscando información, como el que busca información en Internet.
En el año 2025, en lo que llevamos de 2025, se ha hecho este mismo estudio y es muy interesante porque más del 40% de las conversaciones son buscando conversación, buscando consejo o hablando sobre emociones, o cómo me siento, cómo te sientes, qué puedo hacer si me siento así, qué puedo hacer. Entonces, está cambiando radicalmente la forma en la que utilizamos la inteligencia artificial y efectivamente pasamos de preguntar dónde está el restaurante de no sé qué a pues entablar conversaciones como si fuera una persona, como si fuera un amigo. Cada vez nos cuesta más entablar relaciones personales y las inteligencias artificiales con esos modos de voz tan guays que parecen personas te ayudan a todo eso. De hecho, yo hay muchas veces, volvemos un poco a lo del miedo, ¿no? Que hay mucha gente que tiene miedo a implementar inteligencia artificial en sus negocios y yo les digo, escucha, no es tan difícil, tú no vas... O sea, no vas en coche, para arriba y para abajo, no haces a lo mejor media hora, una hora de recorrido. Pues en esos recorridos tú coges y te pones a hablar con la inteligencia artificial y le dices lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y la inteligencia artificial no solo te va a dar opciones y te va a ayudar a pensar, sino que te va a archivar todo eso, con lo cual tú después puedes llegar a la oficina y decir, oye, de todo lo que hemos hablado, hazme un resumen. Rum, te saca un resumen y lo mandas por mail a la persona que corresponda. Es decir, que es como tener un consejero, un amigo, Totalmente. un aliado, y eso es lo que hablamos, ¿no? Que le da... Parece que sea una persona lo que hay detrás, pero sigue sin serlo. De hecho, el término de inteligencia artificial, fíjate que se puso en el año 63, 1963. Es decir, que hace muchos años que esto está corriendo, pero inteligencia artificial se da por sentado que es inteligente. Sí. El término ya lo dice, ¿no? Pero no es inteligente, no como nosotros pensamos que es inteligente, pero sí que intenta que sea muy parecido a como los humanos estamos reaccionando ante cualquier estímulo, con lo cual nos parece que es una persona. La diferencia en muchos casos es muy, muy, muy fina, no hay prácticamente diferencia y da la sensación de que es un amigo o una amiga. Y ahí tenemos un dilema importante, porque sí está guay, porque además te puede solucionar muchos problemas y puede hacer muchas cosas, pero por otro lado no es un amigo, no es una amiga, no es alguien que tenga una experiencia de vida, no es alguien que te pueda Sí, no dar es alguien. un buen consejo, exacto, no es alguien que no es un médico que te pueda aportar una solución. Entonces, claro, a veces acierta y a veces no, y las que no, ¿qué? Sí, yo creo que lo que hemos dicho antes es súper importante que la forma en la que se use, yo por ejemplo lo estoy utilizando, pero también le pongo en duda. O sea, yo a veces le hago preguntas para pillarle, del tema del que lo estoy preguntando, yo ya he estudiado, ya he trabajado, ya he hecho cosas, entonces no es como confianza ciega, ¿no? Esto de ponte en el lugar de un médico, sé mi mejor amigo, sé mi psicólogo. O sea, por ejemplo, que me parece muy bien que le hagamos este tipo de preguntas, pero siempre, siempre, siempre recordando lo que es y que cuando tengas un problema de salud, un problema de negocios, un problema Claro, de lo pero que es sea... que ayuda mucho, y esa es lo guay. Claro, a mí me parecería, o sea, me parece que un médico se apoye de Eso la es, inteligencia artificial, eso genial. es. Que, por ejemplo, un nutricionista, que eso se utiliza mucho, se apoye en una inteligencia artificial para que sus clientes tengan como un trabajo diario, ¿no? Venga, pues ve preguntándole, tú luego me pasas todo esto que tú has comunicado con la inteligencia artificial, me lo envías, yo lo reviso para que también veamos cómo de acertado está siendo y no, pero sí que es verdad que siempre debe de estar supervisado por un profesional o por lo menos por tu punto más crítico de decir, vale, pues sé que esto no lo estoy viendo del todo bien, que no nos olvidemos de lo que es y que acudamos siempre a donde tenemos que acudir, que es a las personas, porque es Claro, realmente lo que te va a ayudar. El otro día estaba hablando con una amiga que es abogado en Madrid y me decía, dice, es que un compañero ha tenido un problemón importantísimo porque han contestado a una demanda en ChatGPT. Es decir, les llega la demanda, la meten en ChatGPT como unos campeones, genérame la respuesta. Y le generó la respuesta conforme a ley, pero resulta que es que cogió la ley de México. Ay, madre. Imagínate el marrón. Y van y lo presentan directamente al juzgado. Sin Claro, en el revisión. juzgado fliparon de la respuesta. Quiero decir, no tenía ningún sentido. Claro, ¿eso por qué es? Pues porque se ha utilizado mal la tecnología. Claro. Es muy obvio. Pero esto que parece muy exagerado, hay muchas veces que nos sucede también en pequeña escala. Con lo cual, chico, pues es lo que tú dices, ¿no? Hay que verificarlo después. Y
es una herramienta que nos facilita mucho la vida. Y eso está genial. Y nos ahorra muchísimo tiempo, que también está genial. Pero hay que verificar todo lo que dice y que lo que diga tenga sentido. No solamente que tenga sentido, sino que tenga sentido contigo, con lo que tú piensas o con lo que tú vas a decir. Porque si no, al final, hay muchas veces que yo me río porque hay gente que contesta a los emails, que esto es un clásico, ¿eh? Contestar a los emails con ChatGPT. Ya, pero es que yo para escribirlo también lo he escrito con ChatGPT. Entonces, yo lo escribo con ChatGPT, tú lo respondes con ChatGPT, yo lo vuelvo a contestar con ChatGPT. Entonces, ¿para qué vamos a hablar tú y yo? Si podía hablar ChatGPT, ¿no? Entonces, esto es llevado al absurdo porque no tiene ningún sentido. Pero sí que nos dice un poco eso. Si solamente contesta ChatGPT, pues chico, se lo decimos a ChatGPT que ellos ya se conecten entre sí y que hablen, ¿sabes? Que igual llega un momento en que esto también se puede hacer. Sí, porque no encima sé. ahora todavía tenemos que darle órdenes Sí. para que vayan sucediendo cosas, ¿no? Pero bueno, es que, claro, eso es una de las preguntas que te quiero hacer. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? Pues yo espero que como si fuera una mancha de aceite, ¿no? Que se va extendiendo y se extiende por toda la sociedad y impregna todos los poros. Porque los vídeos se pueden hacer con inteligencia artificial ya. Ahí también quiero Claro, hablar. las fotos ya se pueden hacer con inteligencia artificial. Es decir, que llegará un momento en que se integrará en todos lados. Yo Claro, creo que en a todos mí lados. ahí es donde me entra también un poco la preocupación, ¿no? En el fasear Pero ves, todo el mundo vídeos. tiene preocupación y Claro, miedo, ¿eh? pero porque realmente es que encima ves cosas que entre que ya estamos sobresaturados de información y luego por otra parte encima se pueden inventar todo lo que quieras. Yo no sé si has oído alguna vez esto de algún TikTok o algún reel que pone como ten cuidado a la hora de utilizar tu voz porque la pueden falsear, pueden hacer que han secuestrado a tu primo y a saber lo que das por tu primo, ¿sabes? Por no decir algo más grave. Entonces, ¿cómo detectable va a ser el hecho de que lo que se cree sea creado por IA? O sea, no deja rastro el hecho de que si tú lo has creado por IA o es algo real. Nada. Porque claro, ahora todos me dicen, han matado a mi padre y ¿qué? Y ponen un vídeo que supuestamente es de una cámara de un banco, por ejemplo, y yo mato a mi padre y me voy a la cárcel porque yo mato a mi padre porque tiene un vídeo hecho por la IA. Sí, así es. Pero esto ha pasado siempre. Me refiero, hay herramientas que se utilizan. Quiero decir, tú puedes utilizar un cuchillo para cortar y hacer una Sí. buena ensalada, por ejemplo, o para matar a alguien. Entonces, la responsabilidad no es de la IA en este caso, sino de las personas que utilizamos la Claro, herramienta. pero es que resulta que la sociedad tal y cual está a día de hoy, Ya, bueno. porque si si la sociedad coge un cuchillo y mata, pues imagínate ahora, pues todos los vídeos que vemos en las redes sociales que son fake, pero miles. Miles. O sea, ¿de qué forma? Y acabamos de empezar. Claro, o sea, y vemos pues de todo, que si el Papa con uno, que si el Trump con otro, Sí, que si... o gente dándose... Tampoco es tan complicado. Sí, Hay lo gente de los dándose besos, por claro, o sea, ejemplo. y aquí es, o sea, realmente no deja ningún rastro identificativo de esto, o sea, ha sido generado por IA, porque bueno, todavía porque a lo mejor no es perfecto y aún, si lo analizas un poco, puedes ver los matices de fallo, ¿sabes? Sí. Pero tal y como se está evolucionando todo, de verdad no hay nada que sea un rastro interno, yo qué sé, no sé, algo. No, es que los vídeos al final son prácticamente iguales, porque finalmente tú el vídeo lo subes a TikTok, por ejemplo, o a Instagram, y ahí ya pierdes toda la pista. Es decir, que no va a haber ese control. Yo siempre pienso que, pese a que no se le pueden poner puertas al campo, algo tenemos que hacer para, no voy a decir limitar, que no me gusta la palabra, pero sí para legislar que esas cosas se puedan hacer con ciertos límites. Porque es que si no, efectivamente, esto puede ser, bueno, pues eso, que cada uno puede hacer lo que quiera. Sí, sí, además a propósito de lo que has dicho antes del abogado, justo hace poquito en LinkedIn leí un artículo que hablaba de esto, ¿no? De cómo probablemente a lo mejor sería el mismo caso, ¿no? O uno entre tantos, pero de que al final se va a tener que legislar también el hecho del uso que sea correcto porque, bueno, pues como las leyes, ¿no? Las leyes, ¿no? Que el hecho de que tú desconozcas una ley no quiere decir que te haga impune a las consecuencias. Sí, lo que pasa es que con el tema de la inteligencia artificial ha ido tan rápido que y los legisladores van tan lentos que, claro, hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Y esto va a seguir funcionando así, yo entiendo que durante bastantes años. Y fíjate que aquí en España o en Europa estamos mucho más concienciados con el tema de la protección de datos, de la protección a los menores o de todas las protecciones que hay de datos y demás, mucho más que en otros países como, por ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez,
Estados Unidos. Ya. Fíjate que en una entrevista decía Elon Musk, que estamos hablando de un loco de la vida, por decirlo fino, pero dice, yo para sacar el coche Tesla tuve que poner un montón de controles, o sea, ir con un montón de legislaciones, de normativas, de no sé qué. Tuve que cumplir un montón de cosas. Dice, pero resulta que he sacado Chai, que es la inteligencia artificial que ha sacado con X. Dice, y he hecho lo que me ha dado la gana. De hecho, se ha hecho muy famoso últimamente, muy viral, una inteligencia artificial que te habla mal. Bueno, y otra que habla en plan sexy, pero bueno, esta la obviamos. Pero una que te habla mal, porque está aburrida. Entonces tú puedes poner el modo aburrido y te habla mal. Entonces, claro, si Elon Musk ha podido sacar esto sin ningún tipo de control ni impunidad, no solo en Estados Unidos, sino que tú entras en X, entras en Grok, que es la que lo hace, y hay un modo que pone Lazy Man. Y entonces tú seleccionas ese y te habla en plan, estoy aquí, estoy aburrido, ¿sabes? O sea, si ha podido hacer eso, imagínate todo lo demás. Ya ves. Con lo cual, En fin. pues bueno, esto es una cosa muy nueva y tenemos que adaptarnos todo. Y como siempre pasará lo que pasó con Internet. Me acuerdo que al principio de Internet, y yo se lo intentaba explicar a mi abuela, que ya era muy mayor, y ella me lo decía en catalán, me decía, esto de Internet es el dimoni, Me decía, ese es el demonio, ¿no? Y claro, yo le decía, esto es el futuro, abuela, pero es que esto va a funcionar así. Ahora hay mucha gente que cree que la inteligencia artificial es poco más o menos eso, ¿no? Una especie de ente que nos viene a quitar el trabajo, que nos viene a los vídeos fake, que nos viene a... Pero bueno, todo esto tendrá un tiempo en el que irá evolucionando y finalmente, a base de normativas, legislaciones y demás, se irá poniendo. Fíjate que hay muchas veces que decimos que es que en las escuelas falta información económica, que a los niños no se les da formación económica, pero es que tampoco se está dando formación de IA, de nada, ni en herramientas. Al contrario, en los colegios, por favor, no uséis el ChatGPT para hacer los trabajos. Cuando los profesores sí que lo están utilizando para corregirlos, para hacer los exámenes, Entonces dices, algo aquí no está funcionando bien. Sí. Lo que tenemos que hacer es utilizarlo, pero utilizarlo bien, con criterio y tal. Y todo eso se tiene que educar en la escuela también. Igual que la economía, que también es muy importante, pero entonces les podremos explicar a los niños la ética que hay detrás o que tendría que regir cualquier acción de inteligencia artificial, y entonces a partir de ahí ya generamos un buen caldo de cultivo para que el futuro realmente sea bueno. Sí, no, la verdad es que sí, es que al final esto es, o sea, si nos ponemos a sacar, nos podríamos tirar horas aquí hablando de este tema porque es muy profundo, tiene muchas aristas desconocidas y otras muchas que preocupan bastante. Entonces, bueno, antes te he hecho una pregunta, pero no me la has respondido. Quiero repescarla porque quiero dejar de hablar de inteligencia artificial porque creo que ya le hemos dedicado bastante rato y al final, pues... Es que a mí me flipa lo de la inteligencia artificial, entonces ya te digo, podría estar aquí horas. Quiero preguntarte, ¿qué herramientas mínimas, a pesar de que evolucionan muy rápido, ¿no? Pero o a lo mejor no en herramientas concretas, pero sí que mínimos deberíamos de conocer todos los trabajadores, porque claro, una cosa es, en Level Up tenemos ahora el equipo de soporte no técnico, en el que ellos, pues evidentemente son informáticos, van creando inteligencias artificiales, tenemos además, hola chicos, quiero esto, me lo podéis hacer, y ellos pues van generando procesos, ¿no? Pero claro, una cosa es como ese conocimiento súper interno y profundo, y otra cosa es el nivel usuario, que básico, mínimo, y ya incluso no básico y mínimo, porque si no te vas a quedar como un poquito abajo, sino para ser un profesional valorado, ¿qué tipo de herramientas deberíamos de conocer o para qué tipo de tareas? No te he contestado antes porque esto es una pregunta complicada, porque depende de lo que tú vayas a necesitar. Sin responderte exactamente a la pregunta, yo te diría que es importante que utilices varias herramientas de inteligencia artificial, adaptadas a lo que tú vas a utilizar, pero que no dejes de investigar, porque lo que hoy no funciona bien, mañana sí, o la que hoy no te está dando el resultado correcto, mañana sí, o la semana que viene sí, o sacan una versión 2.0 y ahí ya hace no sé qué y no sé cuántos. Es decir, que hay que estar un poco
al tanto de cuáles son las novedades que van saliendo. Yo te diría que todo el mundo tiene que utilizar ChatGPT y Gemini, así como básicos. Y a partir de ahí, insisto, depende de lo que vayamos a utilizar. Pues si quieres hacer presentaciones, hay herramientas como Gamma, por ejemplo, que funcionan muy bien. Si quieres hacer vídeos, pues lo que decíamos, ¿no? Antes te diría Gemini, pero ahora ya te digo Sora 2, que acaba de salir. Por eso, que al final, dependiendo de lo que tú vayas a utilizar en tu día a día, pues una cosa u otra te va a venir muy bien. Yo el otro día estuve haciendo pruebas con Gemini, ya las hicimos con ChatGPT en su momento, pero con el nuevo modo de imagen de Gemini, y tú le dices que cree una imagen y te la crea bastante bien, y después le dices ponme un mueble o ponme una foto o ponme un no sé qué y te lo hace, quiero decir, manteniendo la estructura, con lo cual es bastante buena. Hay algunas como Ideogram para hacer carteles o cartelería o infografías que funciona muy bien, porque con las letras funciona muy bien. Es que hay, ya no te hablo de las chinas, que ahí ya entramos en terreno pantanoso, pero hay un montón de herramientas. Ya. Y un montón más que van a salir mañana, pasado. Es que en el tiempo entre que hoy grabamos y que salga el podcast, te digo yo que van a salir herramientas nuevas que yo no voy a poder decir porque no existen todavía. Literalmente en meses. Así que el consejo es: no utilices solamente una, utiliza varias, dependiendo de lo que quieras usar. Incluso ChatGPT es muy bueno con los textos. Pues bueno, hace el texto en ChatGPT y luego, si es una presentación, pues la vuelcas en Gamma, que no es tan buena con los textos, pero sí en las presentaciones, por ejemplo. Entonces, que utilices varias herramientas al mismo tiempo. Y otro consejo que voy a dar también es que nunca utilicemos versiones gratuitas, por favor, os lo pido. Igual que no utilizamos el Word gratuito, o no deberíamos, pues que tampoco utilicemos herramientas, porque los resultados son mucho peores. Vale. Iba a decir Vale. menores, pero no, peores directamente. Y como pregunta, porque claro, a mí me pone en Gemini como la información que tú vuelcas no está siendo usada para para entrenar a la IA. ¿Cuánto de veraz es esto? Porque ¿de dónde se entrena si no? ¿De toda la información que ya hay en Google? Esta pregunta no te la puedo contestar yo, porque no trabajo en Google, pero mi sospecha es, o sea, ¿qué me estás contando? ¿De verdad? ¿Alguien se lo cree esto? Ya, no. Es como que Google no utiliza tus datos para... Quiero decirte, es muy evidente que sí, ¿no? Pues con esto también. Se entrena con todos los datos, con todo lo que puede pillar. Hay una de las grandes evoluciones que ha habido con respecto a épocas anteriores de la inteligencia artificial, precisamente ha sido esa, la gran cantidad de datos que se han podido recopilar en los últimos años y que se han podido volcar en sistemas para poder procesarlos. Este ha sido el gran cambio. Entonces, ¿tú crees de verdad que ahora han sacado Gemini y han dicho, no, pero y esto ya no vamos a coger más datos? No, pero sí que a lo mejor al nombrar la parte gratuita y la parte de pago, porque por ejemplo la versión gratuita no pone nada de tus datos, no están siendo cogidos, no para ser entrenado, pero sin embargo en la de pago sí. Por lo tanto ahí es como... Quizás por el hecho de que cuando es gratis tiene que haber un beneficio mutuo, pues quizá de ahí sí que cojan más información, aunque bueno, en verdad es limitada. Vale, bueno, pues ya sabéis que no fiamos nada. Es que ¿sabes qué pasa? Que dices, no, es que hay muchas empresas que todavía tienen el Gmail, el típico Gmail. Y tú dices, es que tener Gmail, aparte de que queda mal, sabes que ahí te están leyendo los correos. Y dices, no, que ponen en algún sitio que los correos no se leen. Que no, que te leen los correos. Que es normal, cuando es una cuenta particular, pues no pasa nada. Pero cuando es una cuenta de empresa, hay que pensárselo dos veces. Entonces, ¿leen los correos de Gmail? Pues teóricamente no. Yo sospecho que en la práctica sí. Ya. Bueno, y entiendo que esta lectura no es una lectura alguien detrás leyendo, sino como una inteligencia artificial más grande, analizando todo y separando lo importante, y de lo importante haciendo informe que se suba, que le dé información al don importante, y que a partir de esa información don importante decide lo que hacer, ¿no? Claro, el negocio yo siempre lo he dicho, el negocio de Google son tus datos. No es hacer aplicaciones muy buenas, es hacer aplicaciones muy buenas para que tú pongas ahí tus datos. Yo he venido hasta aquí utilizando el GPS de Google. ¿Crees de verdad que Google no sabe que estoy aquí? Sí, le he puesto el GPS, le he puesto hasta la puerta, hasta donde estoy. Entonces, todos esos datos les sirven ¿para qué? Además, me han hecho una encuesta. Como he tardado un ratito y tal, me ha hecho una encuesta y me ha preguntado, ¿has llegado bien? ¿Has llegado conforme tal? ¿La aplicación ha funcionado bien? ¿Ha dado algún error? ¿Ha sido lenta? Entonces, además, te hacen una encuesta para saber exactamente cómo ha funcionado todo.
Con lo cual, todos esos datos, no solo dónde vas y dónde vienes, sino también cómo funciona la aplicación, te lo están preguntando, con lo cual viven de los datos. Ostras, eso no me ha salido nunca a mí, Es que a mí me salen cosas muy raras. la encuesta de Google, porque mira, ya están aquí haciendo una pere. Sí, totalmente. Total. Bueno, es que es normal. Ellos quieren saber Claro, también cómo funciona su aplicación. Pues sí. Bueno, y ahora desviándonos un poco de la IA. Sí. Si es que me voy todo el rato ahí porque... Ya, no, a ver, me ha encantado porque a mí también me gusta y me interesa, por eso también hemos hablado un ratito más sobre esto, pero luego ahora sí que es verdad que ahondando un poquito más en Caos Digital, en Miki como persona, aquí sí que es persona, ¿no? No como la IA. Sí. De momento sí. Todo llegará, Luego pero de momento sí. robotizado. La palabra, tenemos que poner una palabra clave. Sí. Sabes que esto se hace ahora, ¿no? Sí, lo de una poner palabras clave. Sí, eso de hecho además en mi familia lo hemos hablado porque es como, Claro. por si acaso alguna vez pasa lo que fuera. Pues podemos que pactar una podamos- palabra clave y así que se sepa que entonces si decimos champiñón es que Es que somos es que humanos. somos de verdad todavía. Dime. Vale, entonces, hemos hablado de que estuviste hace poquito en Realiza tu negocio, ¿no? Sí, Y que te llevaste a tu equipo. sí. Y bueno, la importancia, ¿no? De cuando, porque muchas veces hablamos o se dice que las personas hablen el mismo idioma, que nos entendamos a la hora de hablar, que nos entendamos a la hora de los conceptos. ¿Cuál ha sido? Porque creo que a lo mejor incluso se queda como un poco en el aire. Venga, sí, hablar el mismo idioma. ¿A qué te refieres, no? Pues mira, la diferencia está en que cuando tú eres el empresario, el emprendedor, eres un poco loco ya de por sí, pero además cuando tú tienes que transmitir tu visión sobre las cosas a tus empleados, pues tus empleados están en otro momento completamente diferente. Y es normal y es lógico porque están en el día a día, en la vorágine, no sé qué, no tienen esa visión que tú tienes. Y cuando de repente te los llevas a un reinicio a tu negocio, que están 3 días ahí con toda la información que tú has recibido anteriormente, se impregnan de esa energía, se impregnan de esa manera de hacer las cosas y se impregnan de todos los conocimientos, al menos algunos de los que tú has bebido para poder modificar la manera en la que haces cosas en tu empresa y que vaya mejor. Y entonces de repente te sorprende con que te dicen, es que tenemos que hablar, porque hay que hacer las cosas de otra manera, porque fíjate que esto lo estamos haciendo mal, porque fíjate, y tú vas haciendo así, vas diciendo, ya, no, si esto yo ya lo veía, pero claro, a veces desde tu punto cambiarlo todo es más difícil de lo que parece. Y cuando te llevas a tu equipo y te los ponen en la misma sintonía, en la misma energía y en todo, pues es mucho más fácil crecer y mucho más fácil tirar para arriba. Claro, porque además, a mí, por ejemplo, es como que yo que ahora trabajo en Level Up, pero antes no. Y además, no es que no solo no trabajas en Level Up, sino es que además no tenía ni idea de negocios. O sea, pero ni idea. Entonces, sí que es verdad que yo llegué, empecé a trabajar en Level Up, empecé a hacer un curso, otro curso, todas las veces que vamos de equipo de los cursos. Entonces, cada vez más, digamos que me voy empapando más, ¿no? Va calando. Claro, de lo que es un negocio. Acabarás montando un negocio, ¿no? Eso no lo sé, pero bueno, sí que es verdad que conocimiento sobre negocios, no como tú, evidentemente, pero sí que es verdad que ya pues te vas empapando, ¿no? Y sí que es verdad que la forma de pensar, como tú dices, ¿no? De actuar, vale, esto que voy a hacer es rentable, no es rentable, y no solo que tenga que ser rentable o no, sino va a servir, no va a servir, para qué va a servir. Entonces sí que es verdad que el hecho de que tu equipo sepa de negocios va a hacer que tu equipo, o sea, que potencie el negocio ya por sí, porque al final si potencias lo que está dentro del negocio, evidentemente el negocio ya se va a hacer un mastodonte si poco a poco vais formándoos y vais aplicando todos esos conocimientos, ¿no? Porque indudablemente no es la misma manera de pensar. Además, yo a veces hablo con mis amigas, ¿no? Que ninguna de ellas es empresaria y ninguna de ellas tiene como un conocimiento de negocios. Sí que es verdad que alguna pues está empezando a empaparse un poquito más porque trabaja en algo relacionado a lo nuestro, ¿no? No en el mismo sector, pero sí que como en la parte de marketing, de captación de leads, de pues eso, de atracción. Entonces, quieras que no, ya va un poquito, del otro día hablábamos y oye, ya me iba hablando de leads, de captar, de vienen, de no, de se quedan, de no. Yo, bueno, esto ya es un cambio. Y sí que es verdad que tanto a la hora de actuar
pero inclusive a la hora de aportar. O sea, es que si tú no sabes para qué estás aportando, tú puedes ir al trabajo simplemente, pues, ¿qué tengo que hacer? Yo en mi caso, tengo que escribir mails, tengo que escribir mensajes a la comunidad, tengo que hacer redes, los posts de redes sociales, vale, lo hago y me voy. Ahora, cuando sé de negocios, lo hago con la finalidad de qué queremos hacer, o sea, que al final cambia mucho la forma de trabajar y de actuar. Entonces, ¿qué cambios crees que vas a poder ver de aquí a un breve margen de tiempo, contando con que tu equipo ya viene cargadísimo, llenísimo de energía para aportar todo al negocio? Pues es que le vamos a dar la vuelta a la empresa como un calcetín. Literalmente, porque hemos empezado por los procesos, hemos continuado por los productos que vamos a crear, por los productos de captación, por un montón de cosas. Vamos a cambiar un montón de cosas, porque te vuelvo a decir, no es lo mismo que estés tú al frente y estés tirando, y en el día a día es complicado porque hay mucha incidencia, mucho trabajo, muchas cosas que hacer, y no es lo mismo tirar tú solo que tener a todo el equipo con la misma idea en la cabeza y tirar todos a la vez, muchísimo más rápido y muchísimo mejor. Y es lo que te digo, ya en 2 o 3 días que han pasado desde la formación, ya desde luego ha cambiado completamente la manera en la que afrontamos cualquier cosa del día a día, pero también cómo nos planteamos el futuro. Y el futuro se presenta mucho más brillante de lo que era hace una semana atrás. Claro, Fíjate, es que si antes eras tú el que proponía las nuevas ideas, las nuevas líneas de negocio. Marisa y yo. Bueno, Marisa y tú. Que Marisa es más de ideas que yo, en realidad. Ahora, antes erais vosotros dos los que os dedicabais a crear esas nuevas líneas y ahora es vosotros dos más los que encima lo aplican. Eso es. Que encima saben, oye, pues esto es más viable, esto lo podemos hacer en un corto plazo de tiempo porque encima sé lo que me ocupa hacer, por ejemplo, X mails, X contenidos y diseñar este prototipo. Claro, pero es lo que tú Entonces, dices, ya lo haces con otra manera de hacerlo porque sabes hacia dónde vas y sabes por qué eso se hace de esa forma y sabes por qué pasa todo lo que pasa. Entonces no es solamente esto lo tengo que hacer porque me lo han dicho y ya está, sino que hay una intención. Me decía el primer día del curso de Reinicia un chico que... bueno, yo le comentaba que tenía el equipo allí y demás, y me decía, yo al equipo no lo voy a traer porque ellos lo que tienen que hacer es trabajar y ya está. Y yo le decía, no has entendido nada, pero no te preocupes, que tienes 2 días más por delante para entenderlo. Porque él lo que me venía a decir es que si los llevaba a un sitio así, al final acabarían ellos queriéndose montar un negocio. Digo, y eso es malo. Que se vayan porque quieren montar un negocio es espectacular, aunque sean tu competencia, si es que no pasa nada. Pero durante el tiempo que están, te van a dar un impulso que va a ser brutal. Y eso es lo que tienes que aprovechar y eso es lo que tienes que mirar. Y luego ya, obviamente, pues cuidarlos, quererlos y hacerles que la vida sea tan buena dentro de tu empresa que no se quieran ir, ¿no? Pero el concepto cambia completamente porque ese enfoque que consigues con esto es muy difícil de conseguir con cualquier otra cosa. Totalmente. Y también es importante destacar que a pesar de que formes a todo tu equipo, no todo el mundo tiene ese gen empresario, ni tiene esas ganas, ni tiene las ganas de poner en riesgo todo lo que hay que poner en riesgo para tener un negocio, porque sin duda poco no es. No, y ya te digo yo que no. Y no es, o sea, y no solamente riesgo, sino implicación, costo de oportunidad, porque pues también los empresarios muchas veces tenéis que dejar de hacer muchas cosas que os apetecen y queréis. Y eso implica, pues a veces, discusiones, pérdidas de seres queridos, inclusive muchas veces, aunque no es lo idóneo, y por eso también la formación es importante, la pérdida de la salud, porque nos volcamos tanto que al final es insostenible porque no somos inteligencia artificial, sino que somos personas. Entonces sí que es verdad que es muy importante no tener tampoco miedo a esto, ¿no? Porque al final, pues el Level Up también estamos ahí empapándonos y algunos tendrán ganas de emprender, otros no, otros dirían, lo haría, pero es que... Sí, y esto yo hay muchas veces que lo comparo con, esto no sé de dónde ha salido exactamente la historia, pero con el típico cocinero que está haciendo hamburguesas muy buenas en un local y decide montarse su propia hamburguesería por su cuenta porque entiende que le están tangando porque él podría ganar mucho más dinero si el negocio fuera suyo. Se pone a vender hamburguesas, pero como no sabe cómo funcionan los negocios, aunque hagas muy buenas hamburguesas, el negocio cierra. Y dices,
¿Cómo puede ser si yo hago las mejores hamburguesas de toda la provincia? Dices, bueno, pues que no sabes cómo gestionar un negocio, Claro. porque no es fácil. Y por eso, gracias a que están cosas como Level Up, pues los empresarios o los emprendedores podemos formarnos y saber exactamente cómo llevar un negocio. Pero no es, como tú has dicho, no es ni fácil, ni sencillo, ni económico, ni nada. Y además requiere de un tiempo de perder para después poder ganar Claro. en casi todos los negocios. Así es, y además es que es tan importante esto que has dicho de la hamburguesería. Esto es esto se toca en realización de negocio, pero en todas las formaciones, porque no es lo mismo ser profesional que ser empresario. Tú puedes ser un magnífico profesional en tu sector, pero luego monta tu negocio que verás que no es para nada lo mismo. De hecho, lo mismo, hace poco hablando con una amiga, es que ha llegado la hija del dueño que falleció y se ha quedado en la empresa y me dice, es que, en serio, o sea, tengo que estar pasándole todo lo que hago y dices que es como no poder avanzar. Digo, eso cambiará, porque en algún momento se dará cuenta como empresario o empresaria que no es viable, por lo tanto, algo tendrá que hacer. Y cuando se forman como empresarios, pues de repente, pues muchas veces lo que pasa, ¿no? Es que me ha cambiado la vida, es que... Y no es tanto el cambiarte la vida, sino el que aprendas a hacerlo, porque nadie aprende a ser empresario por sí solo, a no ser que sea a base de batacazos o que de verdad seas visionario, porque luego sí que es verdad que hay muchos empresarios que, oye, chapó, porque no han necesitado como estas formaciones, pero si contamos, ese número de empresarios es un 10% del 100% de empresarios que hay. Por lo tanto, si eres un empresario y ves que tu negocio flaquea por algún lado, es que la formación para mí es básica, y no solamente de empresarios, es que al final es en todo. Cuando dejamos de formarnos, nuestro cerebro empieza a fallecer. Morir. Bueno, de hecho dicen que con 2 años ya empieza... Sí. Empiezan a morir neuronas, digo, Sí. hostia, estamos fastidiados porque ya a cierta edad estamos Totalmente. muy mal. Así que muy No, importante. pero es verdad que cuando dejas de aprender, la cosa es que no funciona. Yo hay muchas veces que cuando a mis hijos les explico, no, es que me voy a una formación, y me voy a otra formación, y me voy a otra formación, me dicen, pero papás, ¿tú con la edad que tienes, a qué vas a formarte? Porque ellos entienden que se forman en el instituto o en el colegio, pero ya no, de mayor ya no te formas. Y yo les digo, es que yo no voy a dejar de aprender nunca. Y más con la profesión que tengo, que es constantemente renovándote, aprendiendo, sabiendo, haciendo. Digo, yo no voy a dejar de aprender nunca. Y a mí se me ponen los pelos de punta cuando digo esto, porque me encanta aprender. Aprender cosas nuevas es una de las cosas más bonitas que hay. Y si son cosas súper interesantes, pues más todavía. Y si además te pueden proporcionar un impulso económico, chico, pues mejor todavía. Y yo siempre, a toda la gente que hace las formaciones, que te vienen a preguntar, porque las has hecho o has hecho varias, y yo les digo, si es que esto es como hacer un MBA. Cuando tú haces una formación de este tipo, te dan muchísima información, solo que esto es comprimido y con otra energía, ¿no? Con mucha más música, que también está guay. Pero, en realidad, a mí ahora me explicas un proyecto de negocio porque eres muy bueno haciendo hamburguesas, y yo te monto una hamburguesería porque sé lo que tengo que medir, sé lo que tengo que hacer. Entonces es un poco al revés, igual que el que hace hamburguesas las hace muy bien y tiene que dedicarse a hacer hamburguesas y no a montar negocios. Gente como nosotros, que sabemos cómo montar un negocio y cómo hacerlo funcionar, podemos hacer funcionar cualquier tipo de negocio en cualquier sector. Y eso te da una tranquilidad y una vitalidad y en fin, es como de otro planeta. Sí, totalmente que sí. Además hay veces que me preguntan, ¿no? Hola, mira, es que estoy emprendiendo y no sé si ir a la formación, no sé si solamente para empresarios. Y yo, mira, ven, o sea, no hay duda. Claro. Tú quieres tener un negocio y sabes de negocios, no. Lo más importante es que tengas una base, tengas conocimiento. Si quieres tener un negocio rentable y un negocio que funcione y no perder tiempo ni dinero, porque al final muchas veces, ¿no? Como es que no tengo dinero. Y es como la pescadilla que se muerde la cola. Como no tengo dinero, no me formo. Y como no me formo, no tengo dinero. Entonces, como al final la necesidad de prioridad, ¿no? De priorizar y enfocarnos en a qué vamos a ponerle foco, porque sí que es verdad que de repente, mágicamente, cuando algo queremos, yo no sé lo que pasa, pero el universo conspira para que las cosas se den. En lo que te enfocas se expande, ¿no?
Totalmente, y al final es como... Esto es como cuando alguien se embaraza y de repente ve embarazadas por todas Totalmente, partes. totalmente. O cuando te vas a comprar un coche y de repente ves ese coche por todos lados. Claro. Es exactamente lo Sí. mismo. Eso se llama... El sistema de activación reticular. Muy bien, gracias. Es que me encanta. Pues eso es lo que le pasa al cerebro. Si eso tú le das la vuelta y lo enfocas para que sea de una determinada manera, pues imagínate. Claro, lo que pasa es que la gente no sabemos que esto existe. O sea, esto de que cuando de repente... Expliquémoselo, explícales cómo es el sistema reticular de... El sistema de activación reticular básicamente... No, a ver, yo tampoco soy experta en esto, pero sí que es verdad que me gusta Sí, mucho. sí, sí. Pero vamos, básicamente lo que dice es que tu cerebro te muestra aquello en lo que te enfocas. Y si tú crees que... empiezas a creer que todo el mundo es malo, de repente todo el mundo que te va a parecer es malo. ¿Por qué? Porque si no, tu cerebro entraría en conflicto y no podría soportar eso. O sea, entonces como que lo que tú crees, al final es lo que acaba sucediendo, porque si no, no podría ser de otra manera, porque tu cerebro es que estallaría a decir, no puede ser que yo cree una cosa y no sea eso lo que suceda. Entonces, Sí. al final... Pero tampoco es magia esto. No, claro, Que eso nadie- es que nadie ciencia pura, es biología, que nadie química piense, del cerebro. el coche nuevo, el coche nuevo, el coche Claro, y de no, repente no. le va a aparecer. No, al final, claro, al final es... O sea, esto es como una explicación, donde tú enfocas lo que tú quieres, o incluso cuando empiezas a hacerte preguntas, tu cerebro empieza a mostrarte respuestas. ¿Por qué? Porque además es que tu cerebro es capaz de coger un montón de estímulos, solamente que se dedica y coge fuerza y enfoca lo que él considera que es lo que tú quieres. Correcto. Entonces, claro, si tú te enfocas en realmente quiero formarme a pesar de que no tengo dinero, el universo hace, bueno, el universo no, el cerebro básicamente hace, ala, esto es lo que tienes que hacer para conseguir este dinero, y de repente el dinero aquí está para que tú puedas pagarlo, ¿no? Totalmente. Entonces sí que es verdad que parece magia, pero no lo es, y es súper importante que prioricemos esta parte de formarnos y de saber lo que estamos haciendo, porque tirarse a la piscina con un negocio, sin saber lo que haces, a veces mágicamente lotería. va genial, pero la mayoría de los casos es que si no tienes conocimientos, y como pasa muchas veces, porque la mayoría de los empresarios son porque somos de la clase media y queremos un poquito más. Bueno, Entonces, porque estamos muy locos. Fíjate sí. que yo, antes de montar Caos Digital, monté 8 negocios más. Y muchos tenían que ver con la informática, pero otros no. Quiero decir, he tenido agencias de viajes, quiero decirte, al final, los que estamos un poco picados por el tema del emprendimiento, que nos gusta los riesgos o tal, al final acabas teniendo que sacarlo de alguna forma. Claro. Porque, ¿qué cambios dirías tú que has visto en tu negocio con antes y después de formarte? ¿En qué has notado las mejoras? Pues prácticamente en todo. Es que cuando cambias tú, cambia todo a tu alrededor. Entonces, de no saber para dónde tirar, a mí lo de los procesos, por ejemplo, yo soy un tío muy, muy cuadriculado, informático típico, ¿sabes? Muy cuadriculado y todo tiene que... Entonces yo cuando descubrí de repente en una formación los procesos, que los intuyes pero nunca los pones en marcha, y dices, es que esto es súper importante. Entonces hay procesos para todo en mi empresa, por suerte, igual que en Level Up y seguramente en muchas empresas, y esos procesos se van revisando y se van analizando y se van mejorando porque esa es la base importantísima para mí de que una empresa funcione. Si todo funciona como se supone que tiene que funcionar para que funcione bien, y si no, pues se revisa y se hace para que funcione bien. Y entonces tú estás revisando constantemente la empresa. Entonces ya no es una cuestión de hago esto y va bien. No, hago esto y lo reviso, hago esto y lo vuelvo a revisar. ¿Y puedo mejorar un poquitín más? Venga, pues vamos a... ¿Sabes? Porque esa mejora constante se logra a través del análisis exhaustivo de cada uno de los pasos que dan dentro de la empresa. Y eso es una de las cosas que para nosotros ha sido importantísima. Sí, y esto que dices es importante, que al final no es llego de la formación, aplico y ¡hala! Ya está. Ojalá. Es aprendo, aplico, mejoro. Aprendo, aplico, mejoro, y es así un círculo vicioso. Totalmente. Porque al final esto no termina, y cuando, como la inteligencia artificial, no acabas de aprender una cuando ha salido otra, pues esto es lo mismo. Además, la sociedad a día de hoy va súper rápido, los negocios a día de hoy van súper rápido, la creatividad también de las personas. O sea, es que si te fijas en lo que se ve en internet, en los youtubers, a mí me gustan mucho los youtubers, YouTube, y si ves que como cada vez crean esto y de repente han hecho un 21 días y pasan a hacer un 48, me lo invento, y de repente dentro de ese 48 días aparece esto. O sea, que la velocidad de cambios que se está viviendo a día de hoy es brutal. Por lo tanto, si no estamos incluso ya adaptados
a esta velocidad, a este ritmo, de la rápido que cambian las cosas y a la capacidad de adaptación, es que no van a comer. ¿Sabes por qué cuando ChatGPT lanzó Sora por primera vez los vídeos, ¿sabes por qué los hizo de 8 segundos? Porque entendió que cada 8 segundos la atención de la gente cambia. Y de hecho el otro día escuchaba que las películas habían pasado a planos de máximo 10 segundos porque la atención de la gente se dispersa. Un plano de más de 10 segundos, imagínate, un plano de más de 10 segundos la gente se dispersa y se pone con el móvil o se pone a pensar en otra cosa de repente y se desconectan de la película. Y entonces decían que tenía que haber un plano nuevo cada 10 segundos como máximo. Por eso sacaron 8 segundos, porque ellos entienden que a base de vídeos de 8 segundos se pueden generar películas o lo que sea. O sea, que es que la atención es muy difícil mantener la atención. Y por eso son tan buenos los algoritmos de TikTok y por eso YouTube y por eso toda la ciencia que se ha montado detrás de todo esto. Sí, yo en eso me di cuenta cuando, por ejemplo, con los audios o con los vídeos así 10-15 minutos, es que yo me lo pongo a veces al 1,5 y si habla muy lento al por 2, porque es que en el espacio de tiempo que habla, mi cabeza se va. O sea, se va y yo me he dado cuenta de que... Pero y fíjate, esto lo vi, creo que una vez leyendo sobre la lectura rápida, y lo decía Jim Cowick, creo que se llama, que decía, ¿no?, que esto es como cuando vas por la autovía. Cuando vas por la autovía conduciendo rápido, tu foco es inevitablemente la carretera, porque no, o sea, en un momento, en un segundo, la situación puede cambiar, ¿no? Entonces, por eso, cuando vas rápido, está súper enfocado, y sin embargo, cuando vas lento de aquí a casa, es como, pues tranquilo. Muchas veces pasa que no sé ni cómo he llegado, ¿no?, porque lo he hecho en automático completo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esa velocidad nos mantiene súper enfocados, y en eso me he dado cuenta. Y que al final la mente se adapta. Yo escuchaba el otro día que hablaba Fernando Alonso, que a mí me gusta mucho la Fórmula 1, cambiando de tema, pero decía, claro, son gente que va a 300 y pico kilómetros por hora por un circuito, y aún así veía el accidente que había tenido no sé quién en las pantallas, o veía pues una anotación de una sanción que le habían dado antes de que se lo dijeran por radio, o veía ciertas cosas en la realización de la televisión, en las pantallas grandes del circuito, antes. Entonces, claro, dices, a ver, tú estás circulando por un circuito a toda castaña y aún así te fijas en lo que... Claro, pues es que su mente funciona de otra forma, ¿no? Funciona mucho más rápido y te puede dar tiempo a ver todas esas cosas. Pues es un poco lo que nos está pasando, ¿no? Tenemos esa cierta tendencia a que todo va muy rápido. Todo va muy, muy rápido. Sí. Y la atención también. Y si una cosa... hay mucha gente que se sorprende cuando le explico que TikTok mide... O sea, cuando tú pones el dedo en la pantalla, TikTok mide el tiempo que tardas en tirar el dedo hacia arriba. Pero también mide la intensidad con la que lo mueves. Pero también mide si subes un poco y bajas un poco. Todo eso está perfectamente medido. Y ahora, en Instagram, las capturas de pantalla... ya se pueden enviar. O sea, claro. Ahora han empezado a medir, porque mucha gente, leí hace poco, no me acuerdo dónde lo vi, pero que ahora mismo la gente no reacciona, o sea, el comportamiento humano también va cambiando en función a, pues ahora antes todo era likes y compartir, o likes, compartir y guardar. Ahora mucha gente no reacciona, no da like, no se guarda y no comparte, pero se hace captura. ¿Por qué? Porque al final yo sí que es verdad, hago muchas capturas, porque sé que al guardado no voy tanto, pero a la galería de capturas sí. Por lo tanto, lo que han hecho en Instagram ahora es, tú haces la captura y te sale el icono de compartirlo, el icono de guardarlo, el icono de... Claro. Y yo, ¿en serio? O sea... Ellos saben lo que pasa en su aplicación. Fuerte. Sí, sí. Y cómo van... Y es que el interés de Instagram, de YouTube, de todas, de Duolingo incluso, es que tú estés el máximo tiempo posible delante. Qué loco. Y claro, esto no tiene límite y no hay ninguna ley que prohíba que tú estés, yo qué sé, 5 horas delante de YouTube. Es la gestión individual lo que marca la diferencia. Sí que tienen decencia y cada X tiempo te pone, llevas 2 horas ya viendo la tele, igual tendrías que descansar. Sí, no, yo además me he puesto un montón de... plan máximo 35 minutos, 30 minutos en Instagram, en WhatsApp. Te puedes limitar, si voy caminando me pone, levanta la cabeza. O sea, sí que es verdad que yo me voy haciendo eso porque no quiero estar como súper atrapada con el teléfono, porque ya bastante lo estoy 8 horas en la oficina. Sí, Entonces es importante que sepamos también ser conscientes de cuál es nuestro hábito digital, porque es que es muy loco.
Sí, pero al final es una herramienta tan buena, tan guay, que la llevas además en la mano, que por cierto, dentro de poco la vas a llevar en unas gafas, es decir, que todavía va a ser más heavy todo esto. Tú vas a poder mirar el Instagram mientras haces cualquier otra cosa, Qué locura. porque lo vas a tener en la lente. Ay, en fin, a ver dónde va esto. ¿Cuánto ha durado este? Si ha durado más de 15 segundos este podcast, está durando mucho ya. Madre Vámonos a mía. otra cosa, la atención. Jolín. Pero bueno, a ver lo que nos depara, no sé. El futuro va a ser muy guay. Yo creo que en esta época ya tendrían que estar los coches voladores por todas partes, y no, así que tranquilos. Bueno, Vamos al ritmo. a ver. Vamos al ritmo que marca la propia sociedad. Pero viene un futuro muy chulo. Yo soy muy optimista y viene un futuro muy chulo con muchas herramientas, con muchas cosas que se van a hacer, muchas innovaciones en medicina también. Se está implementando la IA en medicina, bueno, en fin, en tantos sitios, no solamente en lo chungo, sino también en lo bueno. Está haciendo mucho bueno mucho bien para la sociedad. La inteligencia artificial o la implementación de herramientas de inteligencia artificial, con lo cual nos espera un futuro muy guay. Los coches funcionarán solos, no habrá accidentes también. Bueno, como no sabemos lo que va a pasar en el futuro, se puede intuir, pero bueno, al final el futuro es incierto, pero lo que sí que es seguro es lo que pasó. Entonces, vamos a viajar un poquito al pasado y quiero que me digas en qué momento estaba a nivel de facturación tu negocio antes de Level Up y ahora, porque eso ya lo tenemos. Esto es como la pregunta esta de Broncano, ¿no? Un poco. Bueno, más o menos. Bueno, yo creo que yo lo he explicado mucho porque es una pregunta que nos hacen mucho y a mí me encanta responderla porque me parece que es muy importante, como tú dices, para medir y saber en qué punto estabas y en qué punto... También digo, esto no es un proceso de ya para allá, ni es cosa de un día para otro, ni muchísimo menos. Hay que implementar muchas cosas y hacer mucho trabajo. Pero nosotros el año anterior a empezar la formación... ¿Qué fue? Aunque yo te tengo que decir que yo empecé la formación con Level Up en 2017, que de eso ha llovido bastante, pero no empecé la formación bien hasta 2020, en plena pandemia. Porque ahí había que reinventarse sí o sí, había que ponerse sí o sí. Entonces nosotros el año anterior, que fue 2021, habíamos facturado 36.000 euros, si no recuerdo mal. Y el año después, que fue 2020, bueno, eso fue durante el 2021 cerramos, 2022 la formación y 2023 facturamos, no me quiero equivocar, 264.000 euros en total en todo el año. Que en el mes de octubre dijimos, vamos a tranquilizarnos porque íbamos para el de 300.000 y dijimos, bueno, tranquilos, si llegamos al de 100.000 estamos bien. Así que nos quedamos a poco de la siguiente categoría. Pero bueno, también fue un momento muy puntual donde tuvimos muchísimo trabajo, donde era la manera de hacerlo y demás. Y de momento todavía no hemos pasado al de 300.000. Ha habido muchos cambios por el camino, pero esperamos, si no este año, el que viene, ya estar en esa categoría superior. Con lo cual es una cuestión de que cada año vas incrementando. Ya no es solamente que el primer año se nota mucho el cambio, sino que después también vas incrementando. Obviamente a menor ritmo, pero vas incrementando. Sí, al final también depende un poquito de, pues, lo que tú dices, ¿no? De ahora nos volvemos locos y ganamos un montón y luego dices, bueno, vamos a tranquilizarnos. Bueno, facturamos, ¿eh? Lo de ganar es otro rollo. Pero facturamos eso. Vale. Pero ¿por qué dices esto? ¿Porque no habéis conseguido? No, bueno, porque al final no... Quiero decir, Hacienda ya sabes que se lleva una parte muy importante, hay proveedores, hay sueldos que pagar, hay muchas... Cuando tienes mucho trabajo hay mucho que pagar también. Ya. Entonces no solo es beneficio. No, al final sí, no solamente la facturación, sino que también la rentabilidad. Claro, habría venido en un coche volador yo. Y en eso todavía tenéis que trabajar un poquito. Claro. Bueno, pues ya sabes, lo importante es saber dónde está el punto de mejora, porque evidentemente, pues eso, hay veces que se crece, el crecimiento es exponencial, pero a lo mejor has descuidado la rentabilidad por algunas partes, ¿no? Y se ganó bien y todo bien, pero obviamente no 200.000 euros. Y que incluso aunque el beneficio... No, claro, evidentemente, o sea, la facturación no es el beneficio, la facturación es lo que entra en la empresa. Bueno, es que a veces luego... lo explicas así y dices, wow, claro. Y dices, ya, bueno, pero no lo llevo yo en el bolsillo, te quiero decir, claro. Esto es la facturación. Sí, que no es, me entra todo y me lo quedo todo. Ojalá, pero no. Pero Hacienda, o sea, os queremos, ¿eh? Y al final que es, entra, pero como entra, sale y al final es que hacer que cada vez entre más y se quede más. Yo es que, pese a todo, estoy muy enfadado con Hacienda y compañía. Yo, mira, lo siento, pero lo tenía que decir. No lo tenía previsto, se dijo. Pero Hacienda mal.
Todo mal, todo mal. Demasiados impuestos para lo que luego te dan. Demasiados impuestos. Ya, pero para bueno, luego lo es te dan. que en general hay muchas cosas que cambiar. Sí, sí, sí. Pero eso no, Y no lo bueno, cambiaremos sí, eso aquí nosotros. no compete porque... Bueno, escucha, espera. Ay, ahora se me ha ido. En Albania han puesto como primera ministra de subvenciones públicas a una inteligencia artificial. Con lo cual... Sí, mira, en este caso creo que sería lo más acertado. Fíjate, Claro. aunque no sea del todo certera, Porque creo que va a hacer. en Albania se ve que van a tope con ese tema y han puesto a una IA a funcionar. Pues De mira. hecho, ya es una IA que estaba funcionando. Lo curioso es eso, que ya estaba funcionando dentro del ministerio para asignar las donaciones a quién tenían que ir y a quién no, para que no hubiera... Disputas, ¿no? que- En plan, nadie no se influencia puede de nadie. enfadar nadie porque Y al esto- final la han hecho ministra. Que otra cosa es que, bueno, hacer ministra una IA tiene su Tampoco- riesgo. No tiene DNI, Ya. no tiene responsabilidad. Esto es un poco, Ya. es un poco complejo de entender. Pero ahí está, o sea, que abre el futuro. Yo, de verdad, igual que pienso que los coches funcionarían mejor, lo hablaba con un taxista, se me enfadó, claro. Le dije que, esa pregunta típica, ¿no? ¿Y ustedes a qué se dedican? Digo, yo a la inteligencia artificial. Uy, eso. Digo, eso es muy guay. Dice, ya, pero nos va a quitar el trabajo a todos. Yo le dije, a usted sí. Porque claro, un taxista es el primero que va a caer. Bueno, se puso como una moto y se enfadó mucho conmigo, Y te pero cobró le doble, dije, ¿no? pues si es que, porque él me dijo, dice, ¿y tú te fías a ir dentro de un coche que lo conduce una IA? Digo, pues viendo cómo conducen algunos taxistas, la verdad es que, joder, pues sí. Pues esto es lo que pasa, ¿no? Que yo creo que un mundo gobernado por IA que no tiene ego y no tiene, ¿sabes? Pues igual nos ahorramos muchas guerras. Pues no lo sé, pero mira, como no lo sabemos ni lo vamos a saber Si hasta dentro quieres, de unos años... terminamos con esto, ¿no? Un gobierno de la IA, menos problemas. No vamos a terminar por Ah, esto vale, vale. porque antes de esto, Si es que yo tengo prisa ya. la pregunta anterior que hicimos en el podcast anterior me preguntó, ¿qué es lo que más te gusta de tu negocio? Lo que más me gusta de mi negocio es precisamente lo que menos debería gustarme, que es estar todo el día en la cuerda floja. Porque, como ya he dicho muchas veces, te tienes que estar formando constantemente. Y eso que es un rollo, en sí, es apasionante también. Porque tienes que estar innovando, mirando, viendo vídeos, muchos vídeos de YouTube, muchos podcasts, probando herramientas, haciendo... en fin. Los retos, ¿no? Digamos. Sí, ese reto de estar constantemente actualizado, a mí me mola un montón. Curioso, cuanto menos. Vale, y ahora dime una pregunta para hacerle al siguiente entrevistado o entrevistada, Sin saber quién es. sin saber quién es. Ostras, es complicado. Pues mira, una pregunta un poco tonta, pero ¿qué opinan tus clientes sobre tu logo? Vale. Porque hay veces que no nos lo preguntamos mucho y un logotipo transmite mucho de una empresa, ¿no? Y bueno, es una cosa que nunca se tiene demasiado en cuenta. Y yo ahora le estoy dando vueltas al logo nuestro y lo Vale. tengo ahí en la cabeza y entonces, por eso, saber qué opinan tus clientes o qué les transmite a tus clientes el logotipo. Vale, Tu muy propio bien. logotipo. Pues nada, lo preguntaré. Un poco rara, y a pero ver lo que nos dice, ya ¿no? veremos. Pero al final lo que tú has dicho, ¿no? Como a veces que no prestamos atención a ciertas cosas, pues quizá dándole un poquito de foco le dé respuesta y también de saber, oye, pues si mi foco, o sea, si mi logo transmite esto, quizá yo no lo estoy transmitiendo y tengamos que hacer ciertos cambios. Eso es. Que eso también Es más importante de lo que parece en Sí, realidad. sí. Lo que pasa es que lo tienes ahí, lo tienes desde hace años, lo diseñó no sé quién y está ahí y parece Totalmente. que... Pero no, el logo se tiene que ir renovando también conforme se va renovando la empresa, si es el caso. Ujú, así es. Y bueno, para ya cerrar definitivamente, dinos un consejo a la cámara, algo que, pues eso, que para ti es importante, un aprendizaje, un consejo que pudieras dar a aquellos empresarios, empresarias, e inclusive a personas que lo puedan ver, a lo mejor no son empresarios. ¿Qué consejo les darías? Pues mira, si no son empresarios, que se hagan empresarios, que es muy guay. Y si son empresarios, pues lo hemos dicho durante todo el podcast, si no lo habéis visto y habéis solamente los últimos minutos mal también, pero vedlo todo porque mola. Pero yo lo que os diría es, no dejéis de formaros. Si es que no hay otra manera de aprender que no sea formándose, con lo cual formarse es muy importante. Es que son todo cosas como muy obvias, pero no lo tenemos en cuenta y pensamos que cuando tienes una empresa ya lo sabes todo y obviamente no. Y hay que formarse, hay que seguir estando actualizándose y todo. Así es. Ese sería mi gran consejo, que no dejéis de aprender. Así Amigos.
Pues muchísimas gracias, Miki, por esta charla, por este podcast tan chulo. Me ha encantado estar aquí contigo y tener esta conversación y hablar, bueno, pues de futuro incierto y presente un poco loco también. De verdad que gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Un placer, de verdad, que sí. Y bueno, pues por aquí a vosotros deciros que igual que Miki es un ejemplo de que se puede crecer en el negocio y de que las cosas se pueden hacer de otra manera, vosotros también podéis conseguir los cambios que estéis siempre esperando en vuestros negocios e inclusive en vuestras vidas. Así que bueno, si este podcast os ha parecido interesante, compartirlo, dejarnos algún comentario en el vídeo, que estaré encantada de leerlo, y bueno, pues darle like, suscribiros para no perder ningún lunes los podcasts tan interesantes que hacemos como este. Así que muchas gracias, un abrazo y un saludo.